cercano. Gloria a Dios. Versículo 23, 32 también dice, bueno, leamos el 31, dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo, y con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Muy bien. La palabra verdadera. Lo primero que quiero voy a otra vez a retroalimentar nuestro conocimiento bíblico, repasando lo que ya hemos visto. Después de la división del reino de Israel, porque acuérdense que Israel, las 12 tribus, fue un reino unido en el tiempo de Saúl, David y Salomón. Pero después de Salomón, el reino se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte, la capital fue Samaria, y en el reino del sur, la capital fue Jerusalén. En el reino del norte gobernaron 21 reyes en un lapso de 209 años. Eso fue el tiempo que duró el reino del norte, desde la división después de Salomón hasta la caída del reino del norte. El reino del norte fue invadido por los asirios y las 10 tribus fueron llevadas cautivas. Así que fueron 209 años que duró el reino del norte, mientras en el reino del sur gobernaron 19 reyes. Estos reyes todos fueron descendientes de David, del rey David. Y el reino del norte, el reino del sur, permaneció por un tiempo de 345 años, o sea, 135 años más que el reino del norte. El ministerio profético de Jeremías lo tenemos en este lapso. El ministerio de Jeremías duró 40 años. Jeremías profetiza, pero profetiza con dureza, porque así se lo ordenó el Señor. Profetizó con dureza en el reino del sur durante el lapso de esos 135 años. En la última etapa de esos 135 años, ya el reino del norte ya no existía. Así que profetiza con dureza en el reino del sur, especialmente en Jerusalén, y profetiza durante el reino de los últimos 5 reyes que gobernaron en Jerusalén. Estos 5 reyes, estos últimos reyes, que fueron 5, fueron Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Estos fueron los últimos reyes de los 19 que gobernaron en el reino del sur, que estuvieron al frente de la nación en los tiempos de Jeremías. Si el reino del norte cayó en manos de los asirios, fue por la terrible apostasía en que cayeron. El reino del sur no fue la excepción. También se corrompieron adorando a los Baales, a los dioses cananeos, a todos los dioses que adoraban sus vecinos. Ellos cayeron, como ya lo decíamos el jueves precisamente. Decíamos que la apostasía fue tan grosera, tan baja, en la que cayeron el reino de Judá, y ya no se diga el reino del norte. Entonces el reino venía ya en decadencia, y por 40 años le tocó a Jeremías advertirles que Dios ya estaba cansado de tenerles paciencia, cansado de tenerles compasión, de darles otra oportunidad, y que había llegado el final. Este era el final. Ya no habría más prórroga, no habría más oportunidad. Dios ya había determinado que Judá
también sería llevada en cautiverio, lo mismo que había pasado con el reino del norte. Entonces, Josías fue uno de los mejores reyes, porque en el reino del sur hubieron 5 reyes que gobernaron para el Señor y fueron buenos reyes. Hicieron reformas y trataron de que el pueblo regresara al templo, al Señor, a la palabra, a la Torá, a la ley, y lucharon porque eso pasara y lo lograron. Pero una vez que morían, sus hijos se volvían a corromper. Josías fue uno de esos buenos reyes que gobernaron, y por cierto fue el último de los buenos reyes que gobernaron en el sur. Gobernó 31 años. Cuando tenía 13 años de estar gobernando, Dios llamó a Jeremías en el año 13 del rey Josías. Jeremías fue llamado por el Señor para que iniciara ese ministerio profético que le daría tantos problemas, porque a Jeremías lo ultrajaron, lo hirieron, lo golpearon, lo insultaron, lo encadenaron. El jueves decíamos que lo pusieron en el cepo en público. Después de darle 40 azotes, lo pusieron en público para que se burlaran de él. Lo metieron en un pozo, en una cisterna donde había lodo. Bueno, Jeremías sufrió lo que no se imagina. ¿Por qué? Porque su mensaje aparentemente no era a favor de Judá. Aparentemente contradecía lo que el rey, sus ministros, los ancianos querían escuchar. Entonces, en el año 13 de Josías comienza el reinado de Jeremías. Después de Josías reinó Joacás solo 3 meses. Joacás reinó 3 meses, y en esos 3 meses el faraón Necao de Egipto invadió, viniendo del sur, invade las regiones de Judá y se lleva cautivo a Joacás a Egipto. En Egipto murió. Luego se levanta, luego queda en su lugar Joacim. Joacim reina 11 años. Joacim fue uno de los reyes más terribles. Derramó mucha sangre inocente. Fue un rey despiadado, cruel, grosero, terrible. Joacim derramó mucha sangre inocente. Murió en Jerusalén, y por la palabra de Jeremías, cuando murió lo arrastraron y lo echaron en un hoyo. Jeremías dijo que sería sepultado como se sepultaban los asnos. Así fue sepultado Joacim, como un asno. Luego se levanta Joaquín, su hijo. Joaquín solo reinó 3 meses. Fue llevado prisionero a Babilonia juntamente con su mamá, la mamá de Joaquín. Y luego, por último, queda el rey Sedequías. Sedequías reinó 11 años. A él le tocó lo peor. En esos 11 años, Babilonia, bueno, no fue hasta entonces. Ya Babilonia había incursionado, ya los había sitiado la primera vez. Por eso es que su padre, Joaquín, había sido llevado a Babilonia con su mamá. Esta era la segunda incursión de los babilonios. Ahora sitiaron la ciudad. Jeremías anunció que en este sitio el hambre sería tan grande y tan terrible que terminarían comiéndose a sus hijos y comiendo los cuerpos de sus amigos. Jeremías anunció la peor tragedia, lo más terrible que podemos imaginarnos en asuntos de miseria, de desgracia, en cuanto a lo que le pasó pues a Judá. Vendría sobre ellos la espada del ejército de Babilonia. Vendría el hambre y vendría la peste. Vendrían pestes que arrasarían con el pueblo. A Sedequías le tocó esta parte, le tocó ver la invasión, la destrucción de su pueblo, la caída de los muros. Pero el consejo de Jeremías en esta etapa fue: ríndanse a Babilonia, entréguense al ejército de Babilonia.
Entréguense a Nabucodonosor, ríndanse, salgan y entréguense. Los que se entreguen van a vivir, tomarán sus vidas por despojo, no van a morir, pero si no se entregan, morirán o de hambre o de espada o de peste. Sedequías a veces creía, luego escuchaba a los sacerdotes, a los ancianos, y decían: no, Jeremías es un traidor. Jeremías quiere que nos rindamos. ¿Para qué? Pues para que nos lleven cautivos. Jeremías no apoya, Jeremías desanima al pueblo, amedrenta al pueblo, asusta al pueblo. Por eso es que lo trataron mal. Así que Sedequías estuvo en esa situación de incertidumbre, de angustia. Cuando el hambre fue demasiado, Sedequías huyó de la ciudad con su equipo, con su gente. Pero los babilonios, el ejército de Nabucodonosor, lo alcanzaron en las orillas del río Jordán. Lo agarraron y lo llevaron ante Nabucodonosor. Jeremías le había dicho a Sedequías: tú vas a ver el rostro de aquel que quiere tu vida. Compareció ante el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo traer a los hijos de Sedequías, que eran 6, y los degolló. Los degolló a la vista de Sedequías, su padre. Sus hijos fueron degollados. Luego le sacaron los ojos a Sedequías y lo llevaron encadenado a Babilonia. En Babilonia murió sin ojos. Jerusalén fue destruida, el templo fue saqueado y quemado. Una parte, un remanente, fue llevado encadenado, cautivos a Babilonia. La mayoría quedaron en las calles, tirados dentro de las casas, muertos. Fueron comidos por las aves, comidos por los perros. La ciudad apestaba a muertos, porque nadie fue sepultado en esa ocasión. Así termina la historia del reino de Judá. Pero el capítulo 23 que tenemos aquí ahora, aquí encontramos el ministerio ferviente de los falsos profetas. El contexto, el trasfondo, digamos, el trasfondo histórico, el contexto en el que está viviendo en este momento Jeremías, es que tanto los reyes, con excepción de Josías, los reyes fueron idólatras en extremo. Esta fue la característica de todos los reyes. Ellos promovieron la adoración a los ídolos. Fueron en extremo idólatras, fueron inmorales, fueron injustos, fueron crueles y fueron asesinos. Todo esto es lo que Jeremías viene señalando en todo el libro. Esos fueron los reyes. Fueron espantosamente terribles, asesinos, crueles. Fueron injustos. Construían palacios a costa de la gente pobre. Y entonces fueron de lo más perverso. Fueron inmorales. Los sacerdotes y los profetas y el pueblo en general, todos, en los días de Jeremías, todos eran impíos. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo estaban entregados a la impiedad. Lea conmigo Jeremías capítulo 8, verso 10. Jeremías 8:10 dice: por tanto, daré a otros sus mujeres. Todo esto es juicio. Daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos
mienten. Todos mienten, dice, todos mienten. Todos eran avaros. Todos iban detrás de la avaricia, amaban el dinero, las riquezas mal habidas, adquiridas injustamente. Y pasamos al capítulo 23 donde estamos, y dice el versículo 11, capítulo 23, verso 11: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. El pueblo estaba hundido en el pecado y habían llegado al colmo, habían topado. Así que todos eran impíos, todos estaban mal. Los profetas, los falsos profetas en esta temporada estaban activos. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo de sacerdotes y profetas desde los días de Moisés. Entonces no es de extrañar que en los tiempos de Jeremías se activara la profecía, pero la mayoría de profetas eran falsos. Los profetas, los falsos profetas abundaron en esta etapa, tanto en el reino del norte con su capital en Samaria, como en el reino del sur con su capital en Jerusalén. Capítulo 23, verso 13, ¿qué dice? Dice el verso 13: en los profetas de Samaria he visto desatino, dijo el Señor. Desatino, estaban desatinados, no le atinaban. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Esto fue en el reino del norte. Verso 14: en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Mire qué cuadro más terrible de los profetas, de esos falsos profetas que se levantaron en el reino del sur, en Jerusalén. Dijo el Señor: en ellos no he visto más que torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera. Terrible, qué terrible. Este fue el trabajo de los falsos profetas. ¿Qué decía Jeremías frente a ellos? ¿Cuál era el mensaje de Jeremías ante el mensaje de los falsos profetas? Eran tantos, mire, me acuerdo de un caso en el tiempo del rey Josafat. Josafat, rey del sur, en el norte era Acab. Bueno, se juntaron para ir a la guerra, tanto Josafat como Acab. Pero Josafat era un hombre temeroso, uno de los 4 reyes buenos que hubieron en Judá. Josafat le dice a Acab: consultemos al Señor, consultemos a ver si es la voluntad de él que vayamos a la guerra. Entonces Acab mandó a traer a todos los profetas que le profetizaban, y todos empezaron a decirle: así dice Jehová, ve a la guerra. ¿Por qué? Porque tienes la victoria segura. Ve a la guerra porque el Señor está contigo. Ve a la guerra porque Él te va a la victoria. Y hubo uno que hasta agarró un palo y lo quebró, y dijo: así quebrará el Señor a tus enemigos. Todos decían lo mismo. Josafat dijo: qué raro, ¿verdad? No sé qué pensó Josafat. Le dijo a su homólogo: ¿sabes qué? No habrá otro, no hay otro por ahí. No queda alguno por el cual alguien que confirme todo lo que están diciendo. Dice acá: sí hay uno por ahí, pero me cae mal porque cada vez que me profetiza en contra mía. Así que no me gusta oírlo. No diga eso, mi señor, hay que mandarlo otra. Y viene Miqueas, el profeta. A ver, ¿vamos a ir a la guerra o no? Dice Miqueas así riendo: vete, porque el Señor está contigo. Dios está contigo, toda la victoria. Y dice acá: no me engañas, es pura ironía, me estás mintiendo, dime la verdad. Y Miqueas le dice: no, vas a ser derrotado.
Dios no está contigo. Ya ves, dice Miqueas, le dice Acab a Josafat, ya ves, te lo dije, siempre me habla en contra, me dice cosas malas. Y bueno, Josafat, dice Miqueas, yo vi como un demonio salió del cielo y le dijo al Señor, voy a ir y voy a poner profecía de mentira en toda esta gente para engañar a Acab. La conclusión de esa parte histórica es que Acab le dice a Josafat, vamos a la guerra y vamos a comprobarle a este profeta que lo que está diciendo no es cierto. Vamos a la guerra. Y le dice a los demás, sus soldados, encierren a Miqueas y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese. Y se van a la guerra. Cuando ellos salen, les grita a Miqueas, si regresas vivo es porque el Señor no habló por medio de mi boca. Tremendo, hermanos. Un profeta contra un montón de profetas falsos. Lo mismo le pasó a Elías. Le dice Elías al Señor, solo yo he quedado, Señor, tu profeta, soy el único. Y se enfrentó a 400 profetas de Baal en el Monte Carmelo. 400 contra Elías nada más. Abundaban los profetas falsos. Dice que en la guerra, lo mejor de la batalla, a un soldado se le disparó la flecha. Y esa flecha que se le dispara fue a dar exactamente entre la abertura de la armadura y se incrustó. Y Acab regresó herido y murió. El profeta lo había dicho, pero escuche, cómo es fácil oír a la mayoría. Es muy fácil oír. Por eso les digo, hermanos amados, no todo lo que brilla es oro. Tengamos cuidado, porque la palabra dice que así como hubieron falsos profetas en la antigüedad, habrán falsos maestros en los últimos días, que engañarán a la gente y los engañarán por avaricia, por amor a las ganancias. Habrán falsos maestros. Entonces, este era el caso de Jeremías. ¿Cuál era el mensaje de Jeremías? Capítulo 23, siempre, versos 16 y 17. Esto era lo que decía Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Está hablando el Señor a través de Jeremías. A los que me irritan les dicen: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Este era el mensaje. Un mensaje de confianza, un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de tranquilidad. No se desesperen, no se asusten, no va a pasar nada, todo está bien. Eso que dice Jeremías, eso es mentira. Eso de hablar de que Jesús viene, eso pues es para asustar a la gente. Es lo que se dice hoy, porque hablar de la venida de Jesús es hablar de los juicios, es hablar de lo que va a preceder a la venida del Señor. Y para muchos eso es asustar. Y dicen, así es como logran convencer a la gente, asustándolos. Pero es que la palabra, lo que está escrito. Jeremías le dice, el mensaje de Jeremías era ese: no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan.
Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Sigue diciendo sigamos leyendo, capítulo 23, dice el verso 33. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás: esta es la profecía. Son dos palabras nada más. La palabra de Dios era: os dejaré. El Señor le dice a Jeremías: cuando te pregunten, cuando este pueblo te pregunte, o el profeta te pregunte, o el sacerdote te pregunte, ¿qué profecía? ¿Cuál es la profecía de Jehová? Le dice el Señor a Jeremías: tú les responderás: esta es la profecía. El Señor dice que los dejará. Y cuando el Señor dice que los iba a dejar, es porque estaban en manos del enemigo y nadie los podía salvar. Os dejaré, ha dicho Jehová. Pasemos, retrocedamos un poquito al capítulo 21, verso 9. El que quedare en esta ciudad morirá a espada. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En manos del rey de Babilonia serán entregados y la quemará a fuego. Ese era el mensaje de Jeremías. Esa paz que les anuncian los otros es un engaño, una falacia. Esta ciudad va a ser quemada y el rey Sedequías va a ser entregado en manos del rey de Babilonia. El rey de Babilonia será, dice, en manos del rey de Babilonia será entregada esta ciudad y él la quemará a fuego. Por eso es que no podían tolerar el mensaje de Jeremías, porque era un mensaje de juicio. Pero era el mensaje que el pueblo necesitaba en ese momento, porque de otra manera no había esperanza. Estaban a punto de ser aplastados, de ser consumidos por la ira de Dios. Dios les dijo: estoy cansado de soportarlos, de arrepentirme, de tenerles paciencia, de tenerles compasión. Estoy cansado. Ese era el mensaje, este era el mensaje de Jeremías. Por eso podemos decir que a Jeremías le tocó desarrollar un ministerio nada agradable, porque confrontar a los reyes, a los sacerdotes, a los ancianos del pueblo y a los montón de profetas falsos, eso a Jeremías le creó o le acarreó grandes problemas, al extremo que él dijo: ya no quiero hablar la palabra, porque cada vez que hablo se me viene el mundo encima. Y dijo: ya no hablaré más, porque todo lo que hablo es para oprobio, es para mi propio oprobio y afrenta. Pero había dentro de él un fuego que ardía en sus huesos, y dijo: no pude soportar la palabra, porque la palabra estaba dentro de mí y ardía en mis huesos. Por eso el Señor dijo en la palabra que hoy leímos: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, la palabra de Dios no es para endulzar nuestros oídos. La palabra de Dios es para instruirnos y para corregirnos. Así dice Pablo a Timoteo:
La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, ha sido inspirada divinamente y es útil para instruirnos y para corregirnos. No es para motivarnos, no es para decir mañana me va a ir mejor, este año me va a ir bien. No, es para que seamos instruidos, para que la gente diga, estas son personas sabias, personas entendidas. Este es pueblo sabio y entendido. Es para que, por eso la palabra es para instruirnos, pero también es para corregirnos. Porque ¿quién de nosotros no ha cometido errores? ¿Quién de nosotros no le ha fallado al Señor? ¿Habrá alguno aquí que no le ha fallado al Señor? El año pasado, ya no digamos los últimos 10 años. El año pasado, el mes pasado, pues, la semana pasada. ¿Habrá alguno aquí que no le ha fallado al Señor? La palabra es para corregirnos, para decirnos, estás mal ahora. Esto no está bueno, esto no está bien. Si no lo dejas de hacer, te va a ir mal. Es para eso. La palabra es para advertirnos. Es para decirnos, te va a ir mal si no te arrepientes. No sea que cansemos al Señor. No sea que llegue el momento en que el Señor diga, ¿sabes qué? Ya me tienes cansado. Ya me cansé de tenerte compasión. Ya me cansé de tenerte paciencia. Ya me cansé de esperar. Ya estoy cansado de arrepentirme, de retractarme. Te he dicho que te iba a destruir o te iba a castigar, pero te he tenido misericordia y te he tenido paciencia. La palabra entonces es para que seamos corregidos. No es para ser motivados y para ser personas triunfadoras en la empresa. Y claro que todo eso vendrá por añadidura, por supuesto que vendrá, pero no es la prioridad. La palabra de Dios es para que seamos instruidos y seamos corregidos, seamos instituidos como pueblo, como gente perfecta para toda buena obra. Así que, hermanos amados, la última oportunidad que ellos tenían era rendirse ante el rey de Babilonia. Era la última oportunidad, no había otra. El Señor les dijo, les pongo delante la vida y la muerte. La vida si se rinden, la muerte si se quedan adentro de la ciudad. Salgan de la ciudad y ríndanse a Nabucodonosor. Es su última alternativa, no hay más. ¿Alguien quiere conservar su vida? Ríndase, entréguese a Babilonia, entréguese al rey Nabucodonosor. Pero todos estaban sujetos a lo que dijera Sedequías, el rey de Judá. Y el rey de Judá no se rindió, prefirió abrir un boquete en el muro y huir, pero no se rindió y condenó al pueblo a la destrucción. La última oportunidad es rendirnos. Rendirnos o rendirse es reconocer el pecado y aceptar las consecuencias. Nunca nos rendiremos a menos que renunciemos al orgullo. Lo que nos impide rendirnos es el orgullo. El orgullo hace que no aceptemos, no reconozcamos el pecado. Y cuando no reconocemos el pecado, las consecuencias vendrán y nos van a sorprender. Rendirse es reconocer que he pecado, he fallado, me he equivocado, me estoy equivocando y van a haber consecuencias. Seguro. Es tan seguro como que si levantamos un palo de aquí y se levanta la otra punta. No se puede quedar la otra punta tirada, se levantan las dos puntas. Es tan seguro que lo que yo haga ahora, eso tiene consecuencias mañana. Así que rendirse es reconocer que he pecado, que he fallado, que me he equivocado y que las consecuencias no las voy a poder evitar. Rendirse es reconocer que Dios es justo cuando castiga por causa del pecado.
Dios no comete injusticia. Él es justo. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? ¿Sabe qué? Porque Él es justo, puso a su Hijo en la cruz. Si Él no pone a su Hijo en la cruz, hubiera tenido que destruirnos a nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Si Él no pone a su Hijo en la cruz, no hubiera habido otro camino más que la destrucción. Él nos hubiera tenido que consumir con su ira. ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó a aquella generación que vivió en los días de Noé? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dijo Dios: raeré todo lo que se mueve sobre la tierra. Porque a Él le dolió haber creado al hombre y que el hombre se haya convertido en una criatura perversa, cruel, terrible, espantosa, un monstruo. Dijo: lo destruiré y me quedaré solo con Noé. ¿Dónde están los de Sodoma y Gomorra? ¿Dónde están? Los destruyó. ¿Dónde están los cananeos? Fueron destruidos. Si Él no hubiera puesto a su Hijo en la cruz, nos hubiera tenido que destruir a nosotros. Ninguno hubiera sido salvo. Nadie de los descendientes de Adán tendrían la esperanza de la vida eterna. Pero Él dio a su Hijo, y sobre su propio Hijo descargó todo el enojo que tenía contra Pedro, contra Juan, contra Felipe, contra etcétera, etcétera, contra usted y contra mí. Todo el enojo que había en su corazón lo descargó sobre su Hijo y lo sacrificó en el altar del holocausto. Lo inmoló. Lo inmoló. Su sangre escurrió en el madero. Su sangre cayó en la tierra. Era necesario el sacrificio de su Hijo, porque de otra manera usted y yo no teníamos esperanza. Hemos provocado tanto a Dios que caer en sus manos es caer en las manos de un Dios airado, de un Dios enojado. Y caer en las manos de Dios es terrible. La Biblia así lo dice. Horrible, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso, porque Dios es justo, hizo que su Hijo muriera por nosotros. Ahora nosotros tenemos la gran oportunidad de salvarnos si nos rendimos. No a un rey pagano, si nos rendimos, no ante el hombre, sino ante su Hijo. Tenemos la gran oportunidad de seguir viviendo si nos rendimos ante aquel que fue humillado hasta lo sumo, que bajó hasta lo más bajo de la humillación, pero de allí lo levantó el Padre y lo exaltó hasta lo más alto. Y lo puso en la cumbre, en la cima, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es el único. Él es el único. Rendirnos a Cristo era como rendirse a Nabucodonosor. Nabucodonosor era el emperador de todo el mundo. No había otro rey más grande que Nabucodonosor. Ellos tenían que rendirse ante Nabucodonosor si querían seguir viviendo. Y este es el mensaje del Nuevo Testamento: el que se rinde vivirá. Por eso Jesús dijo: dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los pobres en espíritu. Y las versiones modernas dicen: dichosos los que reconocen que necesitan ayuda. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, son pobres en espíritu. Dichosos los que dicen: no tengo, soy un desdichado, un desgraciado, un miserable, soy un mendigo delante de Dios, no tengo nada.
La palabra pobre en Mateo capítulo 5, verso 5 es tohoi. Y tohoi habla de un mendigo, de un indigente, de alguien que no tiene casa, no tiene familia, no tiene quien lo defienda, no tiene quien le dé de comer, alguien que está abandonado. Esa es la palabra que se escribió para traducirla en pobre. Es un mendigo. Dichosos, dijo Jesús, los mendigos espirituales. Dichosos los miserables, los que reconocen su miseria espiritual, porque de ellos es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Son los que reconocen el pecado y sus consecuencias, los que tienen oportunidad de seguir viviendo. Son los que se rinden ante la majestad del Hijo de Dios. Son los que reconocen a Jesús como el emperador del mundo, del cielo y de la tierra. Los que reconocen que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la única salvación. Los que reconocen y se rinden a Él tienen la oportunidad de seguir viviendo. ¿Cuántos lo tienen en su corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos aman a Cristo? ¡Aleluya! Vamos a estar de pie en esta mañana y vamos a darle gloria al Señor. Hermanos amados, este es el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Cristo. No es el Evangelio de la secta tal. No. El Evangelio es el Evangelio escrito en la palabra. Es el Evangelio trazado conforme a la palabra de Dios. Este es las buenas noticias que Dios le da a todos aquellos que creen que su Hijo murió en la cruz para salvarnos, para que nosotros podamos no solamente ser salvos, sino ser ricos en Dios. Porque de pobres nos convertimos ricos, ricos en Dios, ricos en fe, ricos en esperanza, ricos en conocimiento, ricos en todo. Y todo lo demás viene por añadidura. No me extrañaría que a usted lo asciendan en su trabajo. No nos extrañaría que a usted le dupliquen o lo tripliquen su sueldo. No me extrañaría que usted compre otra casa, tenga otro carro. Eso es normal. Eso no es nada para verlo como un objetivo en la vida cristiana. Eso es lo más normal. Si usted ama al Señor, si usted está rendido a Cristo, usted va a poder vivir feliz, tenga mucho o tenga poco, tenga abundancia o tenga escasez. Usted va a decir: Él, mi Dios, suple lo que me falta. Soy rico en fe, soy rico en esperanza, rico en conocimiento. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Aleluya. Vamos a dar gracias esta mañana. Quiero invitarles a que adoremos al Señor. Él está aquí. Él está aquí porque Él nunca falta a esta reunión. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de ser